Muy buenos días. Confío que Dios esté guardando a cada uno en su amor y, hermanos, quiero animarles. Jesús viene pronto y mientras andamos en este mundo con todas las cosas que están pasando, no vagamos como los que no tienen esperanza. Nosotros nos dirigimos hacia un buen final y nos guiamos en este mundo mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de vida para el hombre. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de su inspiración. La Biblia es inspirada por Dios. Para ti, ¿qué significa la inspiración? Bueno, si uno está sentado en la sala y tal vez si tiene 4 hijos como yo, a veces se da cuenta que la sala se desordena. Así que uno de vez en cuando se inspira a limpiar la sala. O tal vez uno ahí está echado en su cama y no puede dormir, así que se va a la ventana, abre la cortina y ahí ve una luna llena y es inspirado para escribir una poesía. La luna, comiendo su tuna, echando las cáscaras en la laguna, que no es original conmigo por si acaso. ¿De eso se trata la inspiración de la palabra de Dios? No. Esa es una inspiración muy humana. No estamos diciendo que los escritores de la Biblia algún día estuvieron sentados en su casa y de pronto, viendo la puesta del sol, ahí está el rey Salomón que dice, yo me siento inspirado para escribir Cantar de los Cantares. No es así. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el significado de la palabra inspiración cuando se habla de la palabra de Dios? Vamos a orar para entrar en este tema. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres el autor de las Escrituras, porque podemos confiar plenamente en tu palabra como nuestra guía en este mundo. Pido, Señor, que aumentes nuestra fe y nuestra confianza en tu palabra, viendo este tema hoy día. Ayúdanos, Señor, también a poder llevar a la práctica toda enseñanza tuya, para que podamos encarnar la palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando consideramos el tema de la palabra de Dios y su inspiración, debemos tomar en cuenta que la Biblia no es un libro cualquiera. Uno agarra cualquier libro y lo lee simplemente. Pero cuando uno toma la Biblia, uno comienza a leer la Biblia y la Biblia también comienza a leer a uno. La Biblia es un libro vivo. Dice en el libro de Hebreos que la Biblia es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos del corazón del hombre. La Biblia es un libro divino, un libro vivo. Cuando hablamos de su inspiración, un significado que podríamos darle a la inspiración es lo siguiente: la supervisión directa de Dios sobre los autores humanos para que, usando la personalidad de estos, compusieran y registraran sin error la revelación de Dios para el hombre en las palabras de los autógrafos. Esa palabra autógrafo simplemente significa documento original. Entonces les voy a volver a leer el significado. Dice, la supervisión directa de Dios sobre los autores humanos para que, usando la personalidad de estos, compusieran y registraran sin error la revelación de Dios para el hombre en las palabras de los autógrafos originales. Vamos a explicar un poco. ¿Cuál es la explicación de esa palabra inspiración? ¿Cuál es la idea? La Biblia es respirada por Dios, fue respirada por Dios. Comenzó en la mente de Dios, de alguna forma llegó a la mente del hombre, pasó de alguna forma su cerebro, llegó hasta el papel. Pero claro, si Dios compusiera su palabra él mismo, yo podría confiar un poco más, unos dicen. Pero, ¿cuál es la frase que dice en el mundo? No, si la Biblia fue escrito por hombres. ¿Y cómo así Dios pudo utilizar hombres pecadores
para transmitir su verdad. ¿Acaso cuando lo divino pasa por el hombre no se va a contaminar a la verdad? Tenemos un ejemplo en la historia de lo divino que pudo combinarse con lo humano y salir sin error. ¿Dónde? ¿Cuándo? La persona de Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios mismo, se hizo carne y lo divino y lo humano se combinó sin pecado. Jesús fue tentado en todo punto según nosotros, pero sin pecado. Y la Biblia es la idea de Dios, los pensamientos de Dios que fueron transmitidos mediante personas pecadoras, pero sin error. Y solo Dios pudo hacer eso. La base para todo lo que creemos es la palabra de Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia es la revelación de la persona de Dios. Y por la fe creemos lo que Él dice. Pero no es sin pruebas. La fe no es ciega, como dicen las personas. La fe se basa en el carácter de la persona. Y al ver todas las promesas que Dios ha hecho a través de su palabra, vemos que Dios siempre cumple sus promesas. Muy aparte de las pruebas arqueológicas que encontramos en la Biblia. La Biblia es digna de confianza. Pensando en la inspiración de las Escrituras, a veces cuando hablamos de la Escritura, se nos cuando éramos pequeños, a veces nos preguntaban, ¿quién te ha dicho que hagas eso? Y si nosotros respondíamos bien, era una respuesta que tenía que ver con una persona de igual autoridad que, del que nos ha preguntado, o una persona de mayor rango de autoridad. Entonces, si uno está manejando ahí, el policía le detiene y dice, ¿quién te ha dicho que puedes estar en la calle y no sabe que estamos en cuarentena? Y uno ahí saca su permiso de la municipalidad y dice, mire, ya, entonces puede pasar. Pero si uno dice, bueno, es que yo quise visitar a mi abuela y no puedes, ¡ja! Uno está frito. Cuando hablamos de la Biblia, ¿quién nos ha dicho que guardemos estos mandamientos? La autoridad descansa no en Pedro o en Pablo o en Moisés. La autoridad viene de Dios. Dios nos ha dicho que guardemos sus mandamientos. Hay dos pasajes clave que tienen que ver con la inspiración de las Escrituras. Uno está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Otro pasaje se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que dicen, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura fue inspirada. Los santos hombres de Dios fueron inspirados para comunicar la verdad. Y uno pregunta, ¿yo voy a confiar en que un hombre pecador como yo ha escrito la palabra pero sin error? No sé. No debes sacudir tu cimiento el hecho de saber que la Biblia fue apuntada por hombres. Si Dios es poderoso para crear el mundo, ¿no crees que Dios puede comunicar su palabra sin error? Lo ha hecho. Hablamos de la inspiración de la palabra que fue respirada por Dios. Tuvo su origen con Dios. No originó con el hombre. La profecía no fue traída por voluntad humana. Nadie dijo jamás, yo creo que voy a escribir hoy día la palabra de Dios. Tuvo su origen con Dios. A la vez, tuvo escritores humanos. Cuando uno
contempla la escritura, uno se da cuenta que hay estilos diferentes de composición de las cartas, en especial en el Nuevo Testamento. Cuando uno mira a una carta de Pablo y otra carta de Jacobo, que escribió Santiago, y luego contempla a Juan, se da cuenta que hay estilos diferentes. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegó a ser así? Cuando Dios inspiró las escrituras mediante los santos hombres de Dios, no es que Dios quitó toda su habilidad de escribir por sí mismos. No sé si me explico. La idea es que Dios no utilizó a los hombres como máquinas de escribir. No es que un día Pablo ahí estaba sentado en la cárcel y decía, Dios, me gustaría animar a alguien. El Espíritu de Dios viene y se apodera de todo su cuerpo de Pablo. Y luego despierta su trance y dice, wow, qué chévere. Dios me ha hecho escribir una carta para los filipenses. No es así. Dios pudo utilizar hasta la personalidad de Pablo para escribir la carta. Y en sus cartas notamos su amor por las personas, su gratitud a Dios. Entonces, Dios pudo utilizar la personalidad que él mismo dio a esos hombres para comunicar la verdad en el propio estilo del escritor, pero sin error. Entonces, hablando de esa palabra inspiración, cuando vemos la palabra inspiración, ¿no? Viene desde lo más adentro de uno, ¿no? La respiración de Dios. Entonces, la palabra es usada en griego en otro pasaje en Hechos y habla del momento cuando Pablo estuvo en un barco viajando de una parte a otra y el viento vino y llenó la vela y así impulsó el barco. La idea es, el Espíritu Santo impulsó a los hombres para que ellos fueran dirigidos por él para llegar a lo que él quería decir. Cuando uno piensa en un barco, obviamente, aunque el viento llene la vela y la impulsa a otra parte, los marineros o los viajeros pueden pasearse dentro del barco libremente. De esa forma, Dios pudo utilizar la personalidad de los escritores para comunicar su verdad dentro del estilo del propio escritor. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Muchas veces usamos esa frase, claro, la palabra de Dios dice esto, pero no contemplamos qué implica que sea palabra de Dios. Cuando uno está viendo quizás las noticias, de pronto aparece un boletín. Hay una palabra del presidente y uno está atento para saber si va a extender la cuarentena o no, porque la palabra del presidente tiene peso. ¿Cuánto peso tiene la palabra de Dios en tu vida? Dios, cuando ha comunicado su palabra, nos ha dado en verdad una gran carta de amor, donde Dios ha utilizado su palabra. ¿Cómo llegó la palabra de Dios hasta nosotros? La palabra es un libro extraordinario. Es un libro que fue compuesto por algo de 40 autores diferentes a través del periodo de 1500 años. Esas personas eran desde campesinos hasta reyes, hasta profetas. Fue escrito en diferentes lugares. Y durante todo ese tiempo, las personas que vivieron muy separados, algunos de los otros, escribieron de un solo tema y no se contradijeron entre sí. El tema central de la Biblia es la persona y la obra de Jesucristo. Cuenta la gran historia desde la creación del hombre hasta el Apocalipsis. Y en todo ese tiempo vemos como Dios persigue al hombre que se ha desviado del camino, el hombre que es rebelde contra su creador, y cómo Dios ha provisto la manera que el hombre pueda ser reconciliado con él.
Dios nunca se equivoca. La Biblia, como palabra de Dios a la humanidad, es un libro relacional. Un libro relacional. No tiene ideas abstractas que no se pueda entender. Obviamente no aborda todo tema en la vida. No, su propósito no es hablar de la medicina, hablar de la ciencia, hablar de la tecnología. Su tema es la redención del hombre. Cómo el hombre puede ser rescatado y glorificar a su creador que lo ha hecho con un propósito. Es una carta de amor. Tuve un profesor alguna vez que decía que él esperaba con ansias la llegada de una cartita de amor de su prometida. Y él agarraba esa carta y la leía una y otra vez. Nosotros teniendo la misma palabra de Dios. ¿Cómo la tratamos? ¿Le damos prioridad? ¿La amamos? ¿La leemos? ¿La obedecemos? Dios ha escrito todo lo que Él ha querido informarnos en su palabra. Esta revelación especial tiene su origen en la mente de Dios y es para nuestro bien. ¿Cuál es el alcance de la inspiración de la palabra? Uno, claro, piensa en algunos versículos y algunos pasajes le tocan hasta el alma y dice, wow, qué hermoso. Y luego lee otra parte y dice, ¿por qué Dios ha incluido esto? Una genealogía tan larga, tantos nombres y por qué. ¿Toda la Biblia será inspirada por igual? Cuando hablamos de la inspiración, hasta qué punto fue inspirada la escritura? Lo que tenemos en la mano es inspirada por Dios. Cuando hablamos de la inspiración, el significado que vimos al inicio decía que la palabra es inspirada en sus autógrafos. ¿Qué son autógrafos? Recuerden, documento original. Cuando ahí estaba Moisés sentado no sé, recostado quizás sobre parte del monte Sinaí, y Dios le dijo, apunta, y él apuntaba. Todo lo que Dios quería, ahí estaba en ese papiro, o esa tabla, o ese vitela, que es la piel de animal, ¿no? Obviamente, lo que Moisés tenía en la mano era palabra de Dios. Sin embargo, lo que Moisés hiciera con el pase del tiempo no iba a durar para siempre. Y tuvo que haber personas que se encargaran de copiar las escrituras, de hacer copias de los autógrafos. ¿Saben cuántos autógrafos tenemos actualmente en el mundo? Cero. Ninguno. No tenemos ningún autógrafo, porque ya con el paso del tiempo todos se han descompuesto. Sí tenemos copias. Antes de la impresora, antes de la imprenta, la gente obviamente tuvo que copiar a mano. Y al copiar a mano, uno sabe. Cuando uno ha copiado cosas, a veces se come una palabra, a veces se come una letra. Y si ustedes piensan, ¿creen que Dios inspiró a cada persona que ha tomado la molestia de copiar las escrituras? ¿O fue una sola la inspiración? Fue una sola. Entonces me dicen, espérate. Claro, ya entendí cómo Dios puede usar a un hombre pecador y comunicar su verdad sin error en el original. Pero luego otras personas pecadores tomaron su lapicero y comenzaron a copiar la palabra y eso hasta ahora ha llegado sin error. ¿Cuántos años habrán pasado? ¿Sabes? Hablar de la inspiración de las escrituras no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido la doctrina de la inspiración si no entendemos también la doctrina de la preservación. Si Dios fue capaz de comunicar su verdad desde su mente hasta el papiro, ¿no cree que Dios también es capaz de preservar su palabra?
Claro que sí. Lo siento, era inevitable que este cabezón iba a tapar algo, así que les pido disculpas de antemano. Ah, cuando Dios comunicó su palabra, las personas que lo copiaban, los copistas judíos, ellos tomaban tanto cuidado al copiar. Ellos entendían que al manipular siquiera una palabra de las escrituras, era manipular a Dios, era incurrir o caer en la ira de Dios. Y ellos tomaron mucho cuidado. Un ejemplo, ellos tomaron un pasaje de la escritura y al copiarlo, luego de copiar, ellos contarían cada palabra del documento y ellos hallarían la palabra que estaba en medio del documento original y la palabra de en medio de la copia. Y tenía que coincidir. Y si no coincidían, adivinen qué hacían con la copia. Y luego, no solo las palabras contaban cada letra del documento. Y al hallar la letra de en medio, la señalarían y luego tenía que coincidir tanto el original con la copia. Y si no coincidía, ¿qué hacían? Lo botaban. Ellos tomaban sumo cuidado en el copiado de la palabra de Dios. Lo que tenemos en la mano no es el autógrafo, pero es la palabra de Dios. Dios es poderoso para hacer su palabra llegar a nosotros sin error hasta ahora. Una, uh, una confianza que tenemos es porque Dios mismo prometió preservar su palabra. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dios prometió además en el libro de Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dios no tendría ningún sentido que Dios diera su palabra a personas santas para que luego pasara en una generación o dos, o por los errores nadie ya quedara con los mandamientos divinos. Dios, el mismo Dios que es capaz de dar su palabra, es capaz de preservar su palabra. Hasta hace poco, la copia más antigua que teníamos del Antiguo Testamento era más o menos del año 100 antes de Cristo. Entonces, desde el año 100 hasta ahora ha pasado más de 2000 años. Y uno piensa, bueno, pero es una copia bastante antigua, pero claro, imagínate que si fue escrito en el año 3000 antes de Cristo, han pasado 3000 años y no sabemos si eso es lo mismo que debe ser. Sin embargo, en el año 1946, junto al Mar Muerto, un joven pastor iba en busca de un chivo que se había perdido. Y ahí hay muchas cuevas en las laderas del Mar Muerto. Y él entró en una cueva buscando su chivo y encontró unos jarrones bien grandes que contenían, pergaminos. Encontró pergaminos. Y esos pergaminos eran copias del Antiguo Testamento. Y tenían 1000 años de anterioridad a las copias que teníamos. Y adivinen qué, al comparar esas copias que tenían 1000 años de anterioridad, más o menos de 1100 antes de Cristo, con las copias que tenían, que existían, no encontraron diferencias significativas. Entonces, Dios es capaz de preservar su palabra. No tenemos que temer que hemos perdido algo importante. Dios ha preservado su palabra y podemos decir con confianza que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de diferentes textos, de diferentes copias,
al copiarse, yo no afirmo que cada letra, que no hay la posibilidad de que una letra se haya variado. Cuando uno compara diferentes idiomas, ¿no? Cuando uno desde griego a latín o hebreo a latín copia algo o traduce desde hebreo hasta castellano o hasta inglés, hay a veces ideas que no se comunican con todo el color que lleva en su idioma original. Y al pasarse del original a las copias, hay veces que encontramos diferentes copias del original donde hay pequeñas variaciones. El 90 y algo por ciento de las diferencias que encontramos se deben a estas cosas. En primer lugar, a veces el copista ha omitido una letra o una palabra y no cambia el sentido de la doctrina, pero puede variar un poquito en su copiado. Otra posibilidad es la repetición de una letra o una palabra. Cuando uno hace un documento, a veces se da cuenta que ha puesto, yo fui a la tienda, ¿no? Y a veces se puede repetir una palabra o una letra. Hay veces que también unas letras pueden confundirse, o bien alguien pensó que era una J y era una I, cosa semejante. Hay veces que también una letra puede invertirse y puede cambiar la palabra. Puede haber también varias maneras de deletrear un nombre y puede haber errores ortográficos. Puede haber confusión de terminaciones de palabras. La S con la D o cosas semejantes en hebreo, seguramente muy diferente. Sin embargo, al considerar esos leves cambios que pudieron haber pasado en las copias, nosotros tenemos la seguridad de que ninguna doctrina fue alterada. Y la palabra que tenemos en la mano es la palabra de Dios que Dios ha preservado desde el principio hasta ahora. Cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios. Hemos hablado de los autógrafos. Los autógrafos fueron inspirados por Dios. Dice Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es esto de jota y tilde? En el lenguaje hebreo, esas son las letras. Y en vez de leer desde este lado, en este sentido, se lee al revés. Y esta letra de aquí es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y se llama la J. Esta es la J. La tilde, ¿qué es? La tilde es la parte más pequeña de una letra. Esta colita de aquí, esta es la tilde. Entonces, J es la letra más pequeña, tilde es la parte más pequeña de una letra. Y es importante, aquí la J, ¿no? O la Yod en hebreo, y aquí la tilde. Hay dos letras en hebreo, uno es Resh, otro es Dalet. Y la pequeña diferencia que encontramos es que esta tiene una pequeña colita aquí y esta no. Y en verdad, si uno cambiara, podría cambiar hasta la palabra. Pero cada palabra en los documentos originales, Dios las inspiró. Dios comunicó todo lo que Él quiso comunicar. No solamente las palabras y las letras son inspiradas, sino los tiempos de los verbos. En Mateo capítulo 22, vemos versículos 31 y 32. Jesús dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no dijo, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios dijo, yo soy. A propósito, Dios no es Dios de muertos,
no de Dios. Luego también vemos que hasta singular y plural fue inspirado por Dios. Vemos que en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios inspiró cada palabra, cada letra de lo que Él ha querido dar. Al hablar que cada palabra es inspirada, estamos hablando de la inspiración verbal. Inspiración verbal significa cada palabra de la Biblia es inspirada. No solamente hablamos de la inspiración verbal, sino también de la inspiración plenaria. Toda la Biblia es plenamente inspirada. Lo que significa es que cuando hacemos la comparación de diferentes citas de la Biblia, yo les pregunto, yo les voy a dar varias citas y usted me dice cuál te parece más inspirada, ¿no? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego vamos a Génesis capítulo 10, versículo 4, que dice, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Ketim y Dodanim. Y luego hablamos de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te pregunto, ¿cuál versículo te parece más inspirado? Quizás digas, bueno, sin Génesis 1:1 no sabríamos del inicio del mundo. Y sin Juan 3:16 no sabríamos cómo Dios ha amado al mundo. Pero Génesis 10:4, no tanto. La inspiración plenaria nos ayuda a entender que no hay ninguna porción de las Escrituras que esté sin valor, sin inspiración. Dios, toda la Escritura nos ha dado por un motivo, por un propósito, cada versículo. Así que cuando tú estés un poco abrumado en el libro de Levítico, leyendo de todos los sacrificios, recuerda, toda la Biblia es inspirada por Dios y fue dada por Dios por un propósito. ¿Cuál es ese propósito? No solo para que aumentes en conocimiento, no solo para que llegues a ser un erudito en conocimiento bíblico, sino para que tú seas transformado por la palabra de Dios. Dios, que se ha tomado tanta molestia para preservar su palabra desde el inicio hasta ahora. ¿Y qué importancia damos a la palabra de Dios? Siendo un libro divino. Ahí está en tu librero acumulando polvo. Ahí está debajo de otras cosas. Saca tu Biblia. Lee tu Biblia. Dios te quiere hablar. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición que nos das de tener tu palabra. Gracias porque es viva, eficaz, útil. Puede transformarnos. Pido, Señor, que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si puedo terminar con un versículo que viene del Salmo 119, versículos 99 y 100. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres pensar los mismos pensamientos de Dios luego de él? Medita en las Escrituras. No los tengas en poco. Dios le bendiga, hermanos.